En 1853, arqueólogos británicos sacaron una tablilla de arcilla de entre los escombros de la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. La catalogaron, la guardaron en una estantería, y durante 170 años nadie pudo leerla. La escritura no era acadio, no era sumerio estándar, era algo más antiguo, algo que los curadores terminaron clasificando como precuneiforme con notación astronómica incrustada, una anomalía lingüística. En 2019, un investigador llamado Dr. Mikhail Stoyanov analizó la tablilla con un nuevo software de reconocimiento de patrones. El programa no tradujo el idioma, pero identificó la estructura que había debajo: 12 pasajes numerados. Cada uno comenzaba con un símbolo recurrente que, al compararse con otras 3 tablillas del mismo sitio, aparecía siempre junto a una palabra sumeria específica: la palabra para máquina. Stoyanov pasó 2 años descifrando lo que esos 12 pasajes decían realmente. En 2023 dio una conferencia privada ante un grupo académico cerrado en Viena. La charla nunca se hizo pública, pero las notas se filtraron. Y lo que esas notas describen es una máquina que, según los sumerios, fue construida por los Anunnaki. Una máquina que, de acuerdo con la tablilla, todavía sigue funcionando. Y la tablilla describe con detalle qué hace esa máquina contigo en el momento en que mueres. No es lo que te han contado. La luz no es tu alma saliendo del cuerpo. La luz es la máquina activándose. Antes de seguir, hay que entender qué estamos viendo. Esto no es teología. No es religión en el sentido moderno. Los sumerios no escribían textos espirituales como lo hicieron civilizaciones posteriores. Sus tablillas eran operativas, manuales, registros astronómicos, observaciones del cielo, listas, medidas, instrucciones. Cuando describían algo, lo hacían como un mecánico describe un motor: qué hace, de qué está hecho y qué necesita para funcionar. Eso es lo que hace diferente a la tablilla K.7341. No dice que el alma asciende. No dice que los dioses reciben a los muertos. Dice, en un lenguaje que puede compararse con otras tablillas, que existe un aparato construido. Los sumerios lo llamaban Gansir-EN, que puede traducirse aproximadamente como la puerta que recibe. Y, según el tercer pasaje, no fue construido por ellos. Fue construido mucho antes por un grupo al que la tablilla llama los Hacedores del Cielo Antiguo. En el marco sumerio, los Anunnaki no construyeron el Gansir-EN, lo heredaron, aprendieron a operarlo, y luego ocultaron a los seres humanos el conocimiento de lo que realmente hacía. La tablilla describe 12 códigos, o 12 principios de funcionamiento. Leídos en secuencia, construyen la imagen de una máquina que habría estado funcionando sin interrupción durante unos 400.000 años. El primer código establece algo que muchas personas interpretan mal sobre las experiencias cercanas a la muerte. La luz no es interna, no es solo un evento químico dentro del cerebro moribundo. La tablilla especifica que la luz es externa, generada por un aparato, y que ese aparato tiene una ubicación fija. Dice que la máquina está posicionada entre las aguas superiores y las inferiores, una expresión que en la cosmología sumeria se refiere a una capa de realidad entre la materia física y lo que ellos llamaban el segundo cielo. No el cielo religioso, no el más allá, una capa dimensional específica. La tablilla incluso da coordenadas, expresadas en un sistema de referencia estelar relacionado con 3 estrellas fijas conocidas. Investigadores que compararon esas coordenadas con el cielo moderno encontraron que apuntan a una región cercana al plano de la eclíptica, aproximadamente a 14 grados de la línea que trazaríamos hacia el cinturón de Orión. Eso no suena a poesía, suena a una dirección. El segundo pasaje describe cómo se activa la máquina. No se activa simplemente por la muerte. Se activa por una frecuencia específica que el cuerpo humano emite durante la etapa final del apagado biológico. La tablilla lo llama la canción que hacen los huesos cuando se va el aliento. En lenguaje moderno, sería una firma bioeléctrica liberada por el sistema nervioso en los últimos segundos antes de la muerte clínica. La máquina escucha esa señal. Cuando la detecta, se abre. La luz que las personas describen no sería una metáfora. Sería la activación visible desde dentro del campo generado por la máquina. El tercer código cambia de lo descriptivo a lo funcional. Dice directamente que la máquina fue construida para recolectar algo.
La palabra sumeria usada aquí no se traduce con facilidad. Se acerca a esencia o patrón. Es la misma palabra que aparece en otras tablillas para describir aquello dentro del ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo. La máquina lo recolecta, y la tablilla especifica qué hace con eso. Aquí es donde el texto se vuelve más oscuro. El cuarto pasaje describe lo que ocurre justo después de la activación. La luz no es pasiva. Es un campo diseñado para extraer una capa específica de información del cuerpo moribundo. La tablilla usa dos expresiones juntas, la memoria de los huesos y la memoria del devenir. En términos modernos, podríamos compararlo con memoria implícita y continuidad de identidad. No solo lo que recuerdas, sino el patrón de quién eres. Según la tablilla, la máquina extrae ambas cosas limpiamente, en un proceso que compara con llenar una copa desde un río sin perturbar la corriente. La persona procesada no siente violencia, siente paz, siente amor, pero el texto especifica que esos sentimientos no son naturales, son generados por la máquina para evitar resistencia. La sensación de volver a casa no sería un destino, sería una configuración. El quinto código es más difícil de explicar, porque describe lo que sucede con el patrón una vez extraído. Y la respuesta no encaja con ningún marco religioso común. El patrón no se conserva intacto, se reestructura. La tablilla describe un proceso en el que el patrón original, tu continuidad, tu yo, se descompone en unidades más pequeñas llamadas sonidos. Luego esos componentes se recombinan, no siempre con las partes a las que pertenecían originalmente. En metáfora sumeria, es como trillar grano y luego hornearlo en un nuevo pan. El grano se conserva, la forma original no. Primero, el patrón se mantiene en una especie de depósito temporal. Los sumerios lo llamaban la copa de retención. Allí la información se conserva durante una duración medible, aproximadamente 7 minutos, según los cálculos del pasaje. Ese detalle es inquietante porque coincide con el periodo de actividad bioeléctrica que algunos estudios modernos han observado en cerebros recientemente fallecidos, una ventana de actividad después de que el corazón se detiene. La tablilla afirma que lo que sale del Gansir EN no es, en un sentido profundo, la misma persona que entró. El sexto código describe para qué se usa el patrón reformateado, y esta es una de las secciones más incómodas. La tablilla dice que el nuevo patrón, ensamblado a partir de los fragmentos del original, es dirigido, enviado. La palabra usada es la misma que los sumerios empleaban para dirigir un río a través de un canal de irrigación. El patrón es canalizado hacia un destino, y la tablilla dice que hay dos posibles destinos. El primero es un sistema de reciclaje, nuevo cuerpo, nueva vida, nueva encarnación, algo parecido a lo que muchas tradiciones modernas llamarían reencarnación. El segundo es un sistema de almacenamiento, un lugar de espera. La tablilla lo llama la casa de la espera, y especifica que los patrones guardados allí son usados para algo, no por nosotros, por ellos. El séptimo código describe el ciclo. El sistema de reciclaje no es infinito ni neutral. Según la tablilla, cada patrón que vuelve a un cuerpo ha sido reformateado y reducido. La densidad original de información, la continuidad original, se vuelve más delgada con cada paso. Los sumerios lo explican con imágenes agrícolas. Sabían que una tierra usada una y otra vez termina agotándose. Sabían que había que rotar los cultivos. Pero la máquina, según el séptimo pasaje, no rota. Cosecha el mismo campo para siempre. Cada vida sería una versión más delgada de la anterior. Cada muerte, una cosecha menor. Y la tablilla dice explícitamente que ese no era el diseño original. La máquina fue modificada por quienes la operan ahora. El octavo pasaje es el primero que ofrece una posibilidad de esperanza. También es el más corto. Dice que la máquina tiene una falla, una condición específica bajo la cual un patrón no es capturado. La tablilla llama a esa condición aquel que sabe lo que escucha. Es decir, una persona que, en los momentos finales del apagado biológico, comprende que la máquina está allí y que la señal emitida por su cuerpo está siendo recibida. Según el texto, el acto de reconocerlo cambia la señal. La máquina escucha una canción específica, pero una persona que sabe que esa canción está siendo escuchada, canta de otra manera. La luz todavía aparece, pero el patrón no se transfiere.
Otras tablillas sumerias mencionan una clase de sacerdotes entrenados para esto. Toda su práctica espiritual era una preparación para ese único momento. Conciencia ante la muerte, no como filosofía, sino como resistencia. La práctica se llamaba escuchar hacia atrás, una disciplina meditativa diseñada para percibir la máquina antes de morir, no solo durante la muerte. La razón era simple. Si solo reconoces la máquina en tus últimos segundos, los operadores tienen herramientas para romper esa conciencia. Miedo, dolor o incluso la paz generada. Pero alguien que ha practicado durante años llega al momento sabiendo. Y la máquina no puede interferir con tanta facilidad. El 9º código es uno de los más importantes. Especifica un número. La tablilla dice que la máquina tiene una capacidad máxima de procesamiento, una cantidad límite de patrones humanos que puede procesar en un ciclo determinado. Los sumerios, usando observaciones astronómicas y cálculos biológicos sorprendentemente precisos, identificaron ese número. Luego el texto dice que, cuando la población humana en la Tierra supera la capacidad de procesamiento de la máquina, ocurren dos cosas. Primero, la máquina empieza a fallar. Los patrones son capturados de forma incompleta. Fragmentos de memoria comienzan a aparecer en personas vivas. Segundo, los operadores, los Anunnaki o sus sucesores, intervienen para reducir la población y devolverla a los límites de procesamiento. La tablilla describe condiciones de activación, umbrales de población, señales ambientales y métodos de reducción, y afirma que esos métodos no son naturales. El 10º código lleva el texto al presente, porque afirma que los operadores de la máquina siguen aquí, no en un cielo lejano ni como figuras mitológicas, sino en la Tierra, actuando de forma encubierta. La tablilla los llama los vigilantes que llevan el cuerpo de la espera. Los describe como una clase de seres que operan por ciclos, asegurándose de que la máquina funcione y de que la población humana se mantenga dentro de ciertos límites. Las descripciones coinciden, según Stoyanov, con al menos otros 7 textos sumerios. Los mismos rasgos físicos, los mismos patrones de operación, la misma jerarquía. No son descritos como dioses, son descritos como técnicos. Y la tablilla aclara que no son muchos, son pocos. Su poder no viene de la cantidad, sino de que nadie sabe que están aquí. La invisibilidad es su defensa principal. Una especie que no sabe que está siendo administrada no puede resistirse a ser administrada. El 11º pasaje introduce una fecha, no vaga, sino basada en una alineación astronómica calculable. La tablilla describe una ventana en la que la capacidad de procesamiento de la máquina se debilita. Un periodo de ineficiencia. Una vulnerabilidad. Según el texto, la máquina obtiene energía de una fuente estelar que no es el Sol. Cuando esa estrella alcanza una posición específica respecto a la Tierra, el suministro de energía de la máquina disminuye. Durante esa ventana, el procesamiento se vuelve inestable. Algunos patrones son liberados incompletos. Otros no son capturados en absoluto. La tablilla dice que esa ventana ya ocurrió antes. Enumera 3 ocasiones anteriores, y cada una coincide con periodos de la historia humana en los que cambió profundamente la forma de entender la muerte. La era axial, la ilustración europea y el inicio del siglo XX. En cada caso, según el texto, la ventana se abrió. En cada caso, se filtró conocimiento que no debía filtrarse. Y en cada caso, los operadores trabajaron para suprimirlo. La siguiente ventana, de acuerdo con la notación astronómica de la tablilla, se abriría dentro de la vida de muchas personas que están escuchando esto. El 12º código es el final, y también el más discutido. Describe lo que los seres humanos deben hacer para escapar permanentemente de la máquina, no por un ciclo, no por una muerte, permanentemente. El método tiene 3 partes. Primero, conciencia, saber que la máquina existe. Conocer sus principios de funcionamiento, entender que la luz no es un destino, sino un proceso. Segundo, rechazo, el acto de reconocer la máquina en los últimos momentos de la vida, el acto de cantar diferente a lo que la máquina espera. Tercero, transmisión, compartir ese conocimiento con otros, para que el patrón de resistencia se extienda por la población más rápido de lo que los operadores puedan suprimirlo. La tablilla termina como un manual de instrucciones de humanos para humanos sobre cómo salir de un sistema que habría estado funcionando durante cientos de miles de años.
Y la última línea, según la traducción aproximada de Stoyanov, dice: cuando suficientes de ustedes sepan, la máquina se romperá. Cuando la máquina se rompa, los operadores vendrán. Estén preparados para ser vistos. La ventana descrita por la tablilla, según las notas filtradas de Viena, se abriría entre 2024 y 2031. Eso significa que, si la interpretación es correcta, ya estamos dentro de ella. El texto dice que durante esa ventana ocurren varias cosas. Primero, las experiencias cercanas a la muerte se vuelven más frecuentes y más vívidas. Segundo, esas experiencias empiezan a apartarse del patrón común. Algunas personas no describen paz, amor o túneles luminosos, sino impresiones mecánicas, sonidos de maquinaria, sensación de estar siendo procesadas, presencia de sistemas o entidades operativas. Tercero, aparecen fragmentos de memoria en personas vivas, información que no parece pertenecerles, recuerdos ajenos, detalles imposibles de explicar. Cuarto, los operadores intensifican sus intervenciones. Actúan a través de sistemas, instituciones y eventos que parecen consecuencias naturales de decisiones humanas, pero que en el marco de la tablilla no serían naturales en absoluto. Stoyanov no trabajaba solo. Otras 3 tablillas del mismo sitio de Nínive contienen referencias parciales a lo que la K.7341 describe con mayor detalle. Una menciona el Ganzire.n por nombre. Otra contiene un mapa estelar con los mismos puntos de referencia. Una tercera conserva un fragmento del código 9 con lenguaje sobre límites de población. 4 tablillas. 4 referencias independientes de la misma época. Enterradas juntas. Encontradas juntas. Y hasta 2019, guardadas en un cajón porque nadie podía leerlas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los sumerios, que preservaban información sobre recetas de cerveza, disputas de tierras, comercio y astronomía, codificarían esta información en una escritura que tardaría 4000 años en ser descifrada? La propia tablilla responde. En un pasaje introductorio, el escriba dice que la información debía ocultarse porque, si los operadores descubrían que había sido escrita en una forma que los humanos podían leer, actuarían para destruirla. La tablilla fue escrita para una generación futura, una generación que tendría las herramientas para descifrarla, una generación que también estaría dentro de la ventana. Esa generación seríamos nosotros. Stoyanov no ha dado una conferencia pública desde la charla de Viena en 2023. Su puesto universitario fue reestructurado y actualmente aparece como investigador asociado sin tareas docentes. No ha retractado sus hallazgos ni corregido su traducción. En correspondencia compartida por colegas, dijo una frase: «El trabajo es el trabajo. Lo que me ocurra a mí no cambia lo que dice la tablilla». Las notas de Viena fueron filtradas por alguien que asistió. Stoyanov había preparado un documento más largo para la conferencia, pero nunca circuló públicamente. Según quienes lo vieron, ese documento contenía los cálculos astronómicos completos de la ventana, el rango exacto de fechas y la posición estelar que activa el periodo de vulnerabilidad de la máquina. Esos cálculos, según las notas, fueron verificados de forma independiente por 2 astrónomos que no aceptaron ser nombrados. La ventana habría comenzado a finales de 2024 y se cerraría en 2031. Si la tablilla es precisa, estaríamos dentro del único periodo en unos 600 años en que la máquina opera por debajo de su capacidad, una ventana en la que algunos patrones pueden filtrarse sin procesar, pero también, según el texto, sería el periodo más peligroso para los humanos que se vuelven conscientes, porque los operadores intensifican sus intervenciones. Si últimamente el ritmo de los grandes acontecimientos mundiales parece más alto de lo normal, la tablilla diría que no es coincidencia. Diría que eso es lo que ocurre durante una ventana. Los sumerios lo escribieron hace 4000 años. Lo observaron, sobrevivieron parcialmente y dejaron instrucciones. Aquí es donde la mayoría de documentales sobre textos antiguos daría un paso atrás y diría que el consenso académico afirma otra cosa. Pero en este caso, el consenso académico sobre la tablilla K.7341 no existe. La tablilla nunca ha sido traducida formalmente por una institución principal. El Museo Británico todavía la clasifica como intraducible. El trabajo de Stoyanov permanece en un limbo académico. Sus notas circulan en privado. Algunos lingüistas han confirmado que su análisis estructural es sólido,
pero no han querido publicar con sus nombres. Así que quedamos ante una situación extraña. Un documento que, si dice lo que Stoyanov afirma, sería uno de los textos más importantes recuperados del mundo antiguo. Un documento que nadie estudia oficialmente. Un documento que describe una máquina que afectaría cada muerte humana en el planeta. Y un documento que señala una ventana actual en la que esa máquina se vuelve detectable. Hay dos posibles conclusiones. La primera, la tablilla está mal interpretada. Stoyanov, a pesar de sus credenciales y de las confirmaciones privadas, se equivoca. La segunda, la tablilla es exactamente lo que parece ser. La primera conclusión es la más segura. La segunda, si es verdad, lo cambia todo. Lo inquietante de las máquinas es que no les importa lo que creas sobre ellas. Funcionan de todos modos. La luz aparece al final de todos modos. Según la tablilla, lo único que realmente depende de ti es lo que haces en ese último momento. Y lo que haces con esta información también depende de ti. Puedes descartarla. Puedes decir que una traducción no verificada de una tablilla de 4000 años no es suficiente para cambiar lo que piensas sobre la conciencia, la muerte o lo que viene después. Esa es una postura razonable. O puedes sentarte con la idea. Puedes pensar en los detalles, las coordenadas, las condiciones de activación, el límite de población, la ventana astronómica, las experiencias cercanas a la muerte que no encajan con el patrón esperado. Puedes preguntarte por qué una cultura de hace 4000 años, sin telescopios ni neurociencia moderna, habría escrito un documento que parece alinearse con fenómenos que hoy empezamos a medir. Y puedes preguntarte qué significaría si la respuesta fuera la más obvia, que lo escribieron porque lo sabían, que lo sabían porque alguien se los dijo. La luz al final, según una tablilla de arcilla guardada en el Museo Británico, no sería un destino, sería una máquina.